Hoy día nos toca ver la segunda parte del resumen de los frutos espirituales que hemos visto hasta ahora, ¿ya? La semana pasada nos tocó ver amor y gozo, ¿ya? Así que la idea es que partamos repasando Gálatas 5, 22 y 23 para recordar un poco de dónde aparece la idea de estudiar los frutos espirituales, ¿ya? Entonces Gálatas 5, 22 y 23. Anita, ¿puedes leer tú, por favor? Al tiro, inmediatamente estaba anunciando un partido. Adelante, paz. Gálatas 5, 22 y 23. No importa, va a ser más el 22, ¿cierto? Sí. 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya. Pero los que son de Cristo. Ah, no, 22 y 23 no. 22 y 23. Estudio. Entonces, este es el pasaje que nosotros nos deberíamos, de todo lo que vamos a ver, esto es el pasaje que nosotros deberíamos tener y guardar en nuestros corazones y tenerlo a mano, recordarlo y repasarlo en lo posible a lo largo de este estudio, ¿ya? Gálatas 5, 22 y 23. Recordarlo, leerlo varias veces, tratar de memorizar, ¿cierto?, cuáles son los diferentes frutos del Espíritu. Y siempre también es conveniente leer un poco antes, que habla no de los frutos, sino de las obras de la carne, ¿ya? Y no sé si, Anita, ¿puedes tú leer? Sí, Jiménez, si puedes leer tú, por favor, Gálatas 5, del 19 al 21. Sí, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya. Entonces, aquí Pablo, ¿cierto?, hace un contraste bien claro entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y en el caso de las obras de la carne, ahí hay una palabra clave ahí que dice practican. Aquellos que practican tales cosas. Y nosotros como hijos de Dios vamos a pecar, como dice Juan, ¿cierto? Aquel que no peque, que se declare que no peque, está siendo mentiroso. Vamos a pecar, pero nosotros somos llamados a no practicar el pecado, ¿ya? Y aquí de igual manera dice que estas obras de la carne, aquellos que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Por lo tanto, esto para empezar, para recordar, ¿cierto?, que este pasaje es el pasaje importante de este estudio y que lo debemos tener guardado en nuestros corazones, ¿ya? Entonces la semana pasada vimos amor y gozo y hoy día vamos a empezar con el fruto espiritual de la paz, ¿cierto?, que en hebreo es shalom y en griego es eirene, que quiere decir paz, prosperidad y bienestar, ¿ya? En el caso de prosperidad hace referencia a que cuando hay paz y cuando hay armonía, ¿cierto?, se están dando las condiciones para que las cosas prosperen. Desde ese punto de vista es prosperidad. Lo otro que coloqué ahí para que ustedes sepan, no sé si algunos ya lo sabían, pero dice Strong G1515. Ese, si ustedes quieren, pueden buscarlo después en internet. La palabra que se utiliza como paz es la palabra que está bajo un código que se llama código Strong G1515, ¿ya? A fines de 1890 más o menos, hubo un señor, un doctor, digamos, que se llamaba James Strong, y él lo que hizo junto a otras 100 otras
personas que se dedicaron a eso, digamos, hizo un listado de todas las palabras que se utilizaron en los idiomas originales, tanto en hebreo como en griego. Y a cada palabra le dio un código, un número. Por lo tanto, G1515 quiere decir de que es una palabra que es en griego, G es de griego, y el número es 1515. Entonces, no solamente este código nos sirve a nosotros para saber cuál es la acepción, el significado de esa palabra en griego original, sino que también nos sirve a nosotros para buscar todos aquellos lugares de la Biblia donde se utiliza exactamente la misma palabra. Y por lo tanto, yo puedo tener cuál es el sentido que se le da a esa palabra en diferentes oraciones, en diferentes partes de la Biblia, ¿ya? Así que eso en primer lugar, el significado de paz. En primer lugar, nosotros tenemos la paz como búsqueda humana, ¿ya? Que es decir, la paz carnal, por así decir. No estamos hablando acá de la paz que nos trajo el Señor Jesucristo o la paz divina, sino que estamos hablando cuál es la paz del mundo, por así decir, ¿ya? Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:3, por favor. No sé si alguien la puede leer, por favor. ¿Sí? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, está haciendo una profecía, ¿cierto? Cuando digan paz y seguridad, y no sé, siempre me acuerdo yo, hay una película que se llama Miss Simpatía, que se trata sobre Miss Universo, y siempre le preguntan a Miss Universo si usted quisiera pedir un deseo, ¿qué es lo que pediría? Y todos siempre dicen World Peace, paz mundial, y todos dicen lo mismo, digamos. Pero la verdad es que ese es el concepto humano, digamos. En el mundo del hombre lo que busca afuera, digamos, es un sueño de tener una paz, y como dice acá, paz y seguridad, ¿ya? Entonces, esa es la paz que vamos a ver nosotros en el mundo, y esa la idea es que la vayamos contrastando con la verdadera paz que el Señor nos habla. Vamos a contrastarlo entonces con la paz que nosotros deberíamos tener con Dios en Isaías 53:5. Todo el capítulo de Isaías 53, ¿cierto?, hace referencia al Señor Jesucristo, ¿cierto? Es una profecía de Jesucristo. No sé si alguien puede leerlo. 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya. Entonces, respecto a la paz, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿ya? Entonces ahí hay un tema de que nosotros, para poder tener paz con Dios, Jesús fue castigado. Esa es básicamente la idea. Leamos Romanos 5:1 también, por favor, que va más o menos en la misma línea. Justificados pues la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Entonces aquí también recalca lo mismo. Tenemos fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que en Génesis aparece que cuando el Señor le presenta a Adán el jardín, ¿cierto?, el huerto de Edén, le dice que no debe comer del fruto de la sabiduría del bien y del mal, porque ciertamente ese día morirás, le dice, ¿cierto? Y esa muerte que dice ahí es separación. Por lo tanto, de ahí en adelante nosotros no teníamos paz con Dios, nosotros no podíamos tener una unión con Dios. De ahí en adelante el Señor se apartó de la raza humana, ¿cierto? Y tal cual como dice Isaías y como dice Romanos, nosotros recuperamos esa paz una vez que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz.
Entonces, cuando a veces se habla de la paz que deberíamos tener nosotros, se refiere también a aquella tranquilidad que tenemos gracias a que el Señor se sacrificó y que ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Qué otra paz tenemos nosotros? Es la paz de Dios. No la paz con Dios, la paz de Dios, la paz que Dios tiene, de Dios hacia nosotros. Veamos Filipenses 4:7. Está al ladito ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya, entonces Dios tiene una paz, una tranquilidad, una calma, por así decir. Y esa paz, cuando nosotros recibimos al Señor, ¿cierto? También somos copartícipes de esa paz que el Señor nos la entrega a nosotros. Y tal como dice ahí, sobrepasa todo entendimiento. Es decir, muchas veces nosotros hemos visto hermanos de esta congregación que han pasado por momentos muy difíciles, que hoy en día están pasando por momentos muy difíciles. Sin embargo, cuando uno los va a ver a ellos, cuando uno va a hablar con ellos, uno se da cuenta de que ellos, más allá de las dificultades, más allá de las molestias por las cuales ellos pueden estar pasando, irradian esa paz de Dios. Uno ve que eso ocurre. Cuando una persona realmente está sujeta al Señor, cuando una persona está entregada al Señor, se ve esa paz que sale de ese hermano o de esa hermana, digamos, ¿ya? Y tal cual como dice, sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que ven esos casos y realmente no lo entienden, ¿no? Tal cual como en el caso de Job, por ejemplo. Job, que sufrió tanto que su señora no lo entendía y su señora le dio un consejo, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, eso es lo que el mundo, la reacción del mundo versus la reacción de Job, que dice, bueno, no llegué con nada a este mundo, con nada me iré también. Veamos Juan 14:27, que es otro ejemplo de la paz de Dios. Anita, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya. Entonces también es la paz de Dios, la paz de Jesús, ¿cierto? Que tal cual como similar a Filipenses, dice, no es la paz del mundo, no es esta paz que estábamos viendo al principio, ¿cierto? Que se ve tanto en el mismo universo, o la paz que también nosotros podemos ver que busca Naciones Unidas, ¿cierto? Sino que es una paz diferente, una paz verdadera, y es una paz más bien espiritual, ¿ya? Sin embargo, algo que ya nos exige a nosotros como hijos de Dios, tiene que ver con la paz que nosotros debemos tener con los demás, ¿ya? Efesios 4:3, veamos Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ya. A ver, en base a todo lo que hemos estado viendo, ¿cuál sería el vínculo de la paz? Porque aquí hace mención al vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es el vínculo de la paz? ¿Ah? ¿No? Solo para definir la pregunta. Las estufas
debe ser eso. El vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Tenemos que guardar el espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Vínculo es como algo que tenemos en común nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos en común nosotros respecto a la paz que estábamos viendo antes? La paz con Dios. Jesús y su sacrificio. Ya. Entonces, el vínculo de la paz, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Que todos nosotros estamos unidos, estamos vinculados por medio de la paz que nosotros tenemos con Dios. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros debemos buscar la unidad del espíritu, debemos tener un solo espíritu. Se supone que el Señor, ¿cierto?, nos colocó y nos entregó una porción de su espíritu a cada uno de nosotros. Pero debemos estar solícitos, o sea, preparados para que se mantenga esa unidad entre nosotros. ¿Ya? Si hay discusiones, si hay disensiones, no debemos nosotros estar solícitos en buscar altercados, sino que todo lo contrario, debemos estar solícitos en que se mantenga esa unidad del espíritu dentro de cada una de las iglesias y entre las iglesias también debiera ser. Y lo que dice ahí es que nosotros tenemos un vínculo de la paz, tenemos algo en común con todos nuestros hermanos, y es que todos nosotros antes teníamos enemistad con Dios y ahora tenemos paz con Dios. ¿Ya? Veamos Romanos 12:18, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ya. Entonces, en el caso de Romanos 12:18, ¿cierto? Estad en paz con todos los hombres. Es importante este versículo porque nos dice que no solamente debemos estar en paz con nuestros hermanos, sino que con todos los hombres, es decir, con las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No solamente los días que nos reunimos, ya sea el servicio del día domingo, los estudios de varones, mujeres, o los estudios de los días miércoles, sino que también en mi trabajo, en mi barrio, el lugar donde voy yo a comprar, donde sea, digamos. Nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para estar en paz con las otras personas. ¿Ya? Y por último vamos a ver en Hechos 9:31 lo que es la paz con el medio. Hechos 9:31. Ya. Por favor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya. Entonces, un poco con lo que estábamos viendo antes, no solamente yo debo tener paz con mis hermanos en Cristo, sino que también yo debo tener paz, y había paz en este caso con las diferentes iglesias. Estábamos en la oración antes, ¿cierto? Estábamos orando por la iglesia de Peralillo, a veces oramos por la iglesia de Antofagasta. Debemos orar por aquellas iglesias porque son hermanos que están en otros lugares, en otras condiciones. También estábamos hablando de la iglesia perseguida, nuestros hermanos que están en China, que se supone que son millones de cristianos que están siendo perseguidos. ¿Ya? Luego el otro fruto espiritual que nosotros vamos a ver es el fruto de la paciencia, ¿cierto? La palabra en griego original es macrotumia, macros que quiere decir largo y tumia temperamento, un temperamento largo, no largo. Es un ejercicio diario alargar ese temperamento, ¿cierto? Así como uno se ejercita los músculos, también uno tiene que ejercitar el temperamento, ¿ya? Se traduce como paciencia, pero también
a veces como constancia, soporte, aguante. Lento en vengar males, también es otro sinónimo, otra descripción de esta palabra, macrotumia. ¿Ya? El primer ejemplo, ¿cierto?, para nosotros va a ser la paciencia de Dios. ¿Cuál es la paciencia que tiene Dios con nosotros? Veámosla en Salmos 86:15. El Señor es nuestro ejemplo, así que veamos qué paciencia ha tenido el Señor con nosotros. Salmos 86:15. ¿Ya? Mario, ¿quieres leer tú si quieres? Mas tu Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ya. Entonces, esa frase, lento para la ira, aparece muchas veces en la palabra del Señor, ¿cierto? Y de hecho es una de las características que dice el Señor que nosotros debiéramos tener. Lento o tardo para la ira, aparece también. Tardo para la ira o lento para la ira. ¿Ya? Y esa es la paciencia que tiene el Señor, ¿cierto? Una paciencia larga, larga. Veamos 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Claro. Entonces aquí habla, ¿cierto?, que nuestro Señor también tiene una paciencia que nosotros, pero es una paciencia para salvación, una paciencia que nos da tiempo a nosotros para poder arrepentirnos, nos da tiempo para que nosotros realmente cambiemos, como dice la palabra metanoia, cambiemos de dirección. El Señor tiene paciencia con nosotros. Si hay algo que llama la atención, particularmente en el Antiguo Testamento, es como uno ve esos 40 años en el desierto, la paciencia que tuvo el Señor. Como el Señor los corregía y ellos volvían a rebelarse, volvían a hablar mal, volvían a quejarse. Les daba maná, se quejaban de que tenían maná, que estaban hasta acá con el maná, que todos los días maná, y después les mandaba aves y después se volvían a quejar. Entonces una y otra y otra y otra vez. Ahí vemos nosotros la verdadera característica, rasgo de Dios, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. Y que después volvió a tener también nuevamente el Señor durante todos estos periodos de reyes que nosotros podemos leer, la sucesión de reyes, como el Señor una y otra vez mandaba hermanos nuestros, ¿cierto?, profetas que iban ante estos reyes y les decían, va a pasar tal y tal cosa, se están equivocando, no se desvíen del camino. Sin embargo, ellos se desviaban y después de varias veces el Señor los corregía. Pero ese es nuestro ejemplo, digamos, ese es el ejemplo que el Señor nos da a nosotros, que no podemos ser prontos para la ira, ¿ya?, sino que debemos ser prontos para la paciencia, por así decirlo. Y esa es la que nosotros debiéramos ejercer con nuestro prójimo. Veamos Efesios 4:2, la paciencia que nosotros debiéramos tener con nuestro prójimo. Y no solo la paciencia, sino que otros rasgos, otras cualidades que nosotros debiéramos tratar de tener en nuestro carácter diario. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya. Entonces no solamente habla de la paciencia en este caso, sino que habla de humildad y mansedumbre, ¿cierto? Y que debemos soportarnos con paciencia. Siempre me acuerdo de nuestro pastor que habla, que dice que hay personas que por primera vez llegan a nuestra iglesia y esperan ver una iglesia llena de santos, por así decir, pero se encuentran con un zoológico. Dice que somos un zoológico, tenemos jirafas, leones, todo tipo de animales con diferentes características, con personalidades, con problemáticas, y la verdad es que lo único que tenemos nosotros es la unidad del Espíritu. Eso es lo único que nos une, y
Y sin embargo, ese espíritu es capaz, si es que nosotros le hacemos caso, si es que nosotros le damos lugar en nuestros corazones, es capaz de mantener ese amor entre nosotros y como dice ahí, humildad, siendo humilde, manso, y también teniendo paciencia para soportarnos. También eso habla un poco con el rol de la iglesia o el actuar de la iglesia, ¿ya? Si ahí no está hablando de que nosotros debemos soportar los unos a los otros, claramente está hablando de que en las iglesias tiene que haber una permanencia, tiene que haber un intercambio entre los hermanos. No puede ser de que un hermano o hermana venga a la iglesia solamente los días domingos a escuchar el servicio, a participar de la Santa Cena, a participar de la ofrenda y después se retire. La idea de la iglesia siempre ha sido de que haya una interacción entre los hermanos, entre las hermanas. Por eso también los estudios de los días lunes de varones, jueves de mujeres. Y la verdad es que en los mismos servicios la idea es que nosotros tengamos una interacción. Debemos tener una interacción con nuestros hermanos. Aquellos hermanos que llevan más tiempo, que son más maduros, deben hacer un esfuerzo también por recibir a aquellas personas que están recién llegando, hermanos nuevos, nuevas, porque esto se trata de un trabajo. La finalidad de la iglesia, como dice Pablo, es la perfección de los santos, es la madurez de los santos. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo nosotros, todos los frutos espirituales, tienen una finalidad, tienen un objetivo, y ese objetivo está relacionado con la interacción que debe haber entre nosotros. Veamos segunda de Timoteo 4:2, por favor, para ver qué otra característica debemos tener de la paciencia con nuestros hermanos. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya. Entonces, predicar la palabra, ¿cierto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Nuevamente va de la mano un poco lo que estábamos viendo antes, ¿cierto? Que todas estas características, todos estos frutos espirituales y todo lo que acá está sugiriendo la segunda carta de Timoteo, ¿cierto? Habla sobre un intercambio. Yo tengo que tener alguna relación con mi hermano, con mi hermana en la iglesia, en las distintas instancias que se dan, para poder hablar con ese hermano, para poder redarguirlo, reprenderlo, exhortarlo si es necesario. Pero si lo llego a hacer, si el día de mañana yo llego a exhortar a mi hermano, a mi hermana, aquí dice cómo debo hacerlo. Con paciencia y doctrina. Es decir, debo hacerlo con un carácter similar al del Señor Jesucristo, similar al Dios que vemos también en Antiguo y Nuevo Testamento, hacia mi hermano. Paciencia en primer lugar. Y en segundo lugar, con doctrina. No puedo yo exhortar a mi hermano con opiniones, con cosas que he visto en la tele, sino que debo exhortarlo con la palabra. Básicamente, la palabra. Hermano, venga para acá, mire, quiero que usted lea tal y tal cosa, leamos esta palabra. Hermano, yo, en base a este versículo, mire, yo le quiero decir que tal y tal cosa, y debo hacerlo con toda paciencia y con todo el amor que amerita. También es importante ver la paciencia que aparece en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:3. La paciencia que surge en un hijo, en una hija de Dios, durante las pruebas. En Romanos 5:3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya. Entonces, realmente esta paz
que igual también está relacionado un poco con la paciencia, ¿cierto? Que estábamos viendo antes, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa el entendimiento. También lo vemos en este otro fruto espiritual, que es paciencia, y una paciencia que, como dice acá, nosotros debemos gloriarnos, es decir, no basta con que nosotros tengamos una tranquilidad en las tribulaciones, sino que, como dice ahí, debiéramos gloriarnos, deberíamos estar alegres. Nosotros podemos recordar a los primeros apóstoles, ¿cierto? A Pedro a Pedro que fueron azotados por estar hablando sobre el Evangelio después de la resurrección de Cristo. Y ellos se juntaron con sus otros hermanos y estaban felices y se gloriaban de haber sido dignos de azotes por causa del Señor. Y en este caso, ¿cierto?, nos dice que estas tribulaciones además producen paciencia. O sea, cuando yo sufro tribulaciones, más allá de preguntarme el por qué, siempre debo preguntarme el para qué. ¿Para qué está ocurriendo esto? ¿Qué quiere el Señor de mí a través de esta tribulación? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no tal otra persona? ¿O por qué a mí me pasan estas cosas? Y lo que realmente debiéramos preguntarnos es ¿para qué? Ir a Gálatas 5, 22, 23 y decir, bueno, estos son los frutos espirituales. ¿Qué fruto espiritual quedó corto? Quizá el Señor quiere que en mi tribulación yo desarrolle este fruto espiritual. Este me está faltando. Aquí claramente tengo un problema. Veamos también la paciencia que nosotros debemos tener respecto al futuro. En Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que te espera en su camino, por el hombre que hace maldad. Ya. En este caso, ¿cierto?, nosotros nos podemos alterar, nos podemos desesperar cuando vemos que una persona que hace maldades, un inicuo que dice, una persona que no es recta, que no es hijo de Dios claramente porque practica el pecado, prospera. Y el Señor permite eso a veces. Y yo a veces me puedo desesperar con eso, puedo perder ánimo. Y lo que dice acá que nosotros no es así, nosotros también debemos tener paciencia con respecto a las cosas que van a ocurrir en mi entorno. Hay una parábola, ¿cierto?, que dice Jesucristo respecto al trigo y a la cizaña, ¿cierto? Que dice que vino un hombre malo y que sembró cizaña junto con el trigo que había sembrado. Y después creció el trigo y creció la cizaña y llegaron los trabajadores y le dijeron al dueño, bueno, ¿y por qué no quitamos la cizaña? Y el dueño le dijo, no, porque quizá al quitar la cizaña no sea cosa que también saquemos trigo, ¿ya? Y después Jesucristo explica esa parábola, pero básicamente esa parábola lo que está diciendo es que en este mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y Dios, que es el dueño del mundo, no va a quitar a los hijos del diablo, sino que va a permitir que ellos vivan, crezcan y se desarrollen junto con nosotros. A veces, como aparece acá en Salmos 37:7, a veces estos hijos del diablo, estas personas que hacen maldad, personas que claramente practican el pecado, van a prosperar. Y nosotros podemos desesperarnos por eso. Sin embargo, el Señor que permite que eso ocurra, porque a veces, debido a que esa persona está ahí, a mi lado, debido a que esa persona yo la puedo ver, yo no me aparto del Señor. También. ¿Ya? Así que no debemos perder nuestras esperanzas en el Señor. ¿Ya? Ya. El tercer y cuarto fruto espiritual que vamos a repasar hoy día, ¿cierto?, es benignidad y bondad, ya que son frutos complementarios. Lo que estuvimos viendo con Carlitos, ¿cierto?, es que benignidad y bondad
provienen de el mismo origen, ¿ya? Que son la palabra chrestemai o chrestotes en griego, que significa amabilidad, cortesía, gentileza, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre benignidad y bondad? ¿Ya? Ahí están las palabras, el código Strong, como les decía yo, lo pueden buscar ustedes también en cualquier buscador de internet. La diferencia entre benignidad y bondad. En el caso de benignidad, se define como integridad, amabilidad, excelencia moral, suavidad en términos de carácter, y está más relacionado con un sentir o con una intención. Esa es la benignidad. La bondad tiene una definición de virtud o beneficencia y tiene más que ver con una acción, ¿ya? Es decir, yo tengo un sentir y ese sentir me lleva a cabo una acción. Yo siento benignidad en mi ser y yo ejecuto bondad con mis acciones, ¿ya? Yo puedo estar caminando en el centro y veo una persona que está muy necesitada, muy desesperada y que está pidiendo ayuda, y siento benignidad y digo, pucha, esta persona, ¿cómo es posible? Qué pena, mira cómo está, etcétera. Benignidad. Tengo un buen deseo hacia esa persona, pero no hago nada, no lo llevo a la práctica, no estoy siendo bondadoso. Por lo tanto, estos dos frutos espirituales, tanto la benignidad como la bondad, van de la mano. Pero es necesario que nosotros desarrollemos ambos. Tampoco basta con que yo tenga bondad, tampoco basta, como dice el 1 Corintios 13 respecto al amor, ¿cierto? Yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, de nada sirven. Yo puedo tener una mala intención con alguien y darle dinero a tal o tal persona sabiendo que esa persona va a aprovechar ese dinero y lo va a usar de mala forma. Por lo tanto, debemos desarrollar necesariamente ambos frutos espirituales, ¿ya? Dios es benigno y bondadoso con nosotros. Veamos Salmo 135 del 1 al 3. Salmo 135 del 1 al 3. También en el Antiguo Testamento podemos ver que ellos hacían esa diferencia. El Señor tiene buenas intenciones, tiene buenos deseos con nosotros, y no solamente buenas intenciones y buenos deseos, sino que Él hace buenas acciones con nosotros, ¿ya? Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Ya, entonces dice, alabar y cantar a Jehová, ¿cierto? Porque Él es benigno, porque Él es benigno, ¿ya? Y antes dice, porque Él es bueno. Alabadlo porque Él es bueno y cantarle salmo a su nombre porque Él es benigno. También hace una diferencia. Él es bueno y Él es benigno, ¿ya? Ambas cosas. Veamos 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Tiene relación, ¿cierto?, con la santidad, con este caminar, con el madurar, que dice el Señor que nosotros debiéramos madurar día a día. Juanita, ¿puedes leer? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis buscado la benignidad del Señor. Ya, entonces también acá, ¿cierto?, nos habla de la benignidad del Señor. Si nosotros nos ha gustado la buena intención que el Señor ha tenido con nosotros, nosotros deberíamos ser como niños recién nacidos, deberíamos buscar esa leche espiritual que nos va a hacer crecer, que nos va a preparar para nuestra salvación, para que crezcamos para salvación, dice ahí, ¿cierto? Entonces, también tiene relación directa, ¿cierto?, con
nuestro andar en la iglesia. Nuestra iglesia no es una iglesia, como estábamos viendo, estática, no es una iglesia donde nosotros nos despedimos los días domingos y nos volvemos a ver el domingo siguiente, sino que, como vimos en el estudio de la santidad, ¿cierto? Es un trabajo diario, es un trabajo permanente. Pero nosotros también debemos ser benignos y debemos ser bondadosos con los demás. Veamos Romanos 15, 14, que habla sobre la bondad. ¿Ya? Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ya. La palabra amonestar o amonestaros, que dice ahí, se refiere al advertir, al regañar levemente, dice, ¿ya? Exhortar también aparece. Y lo que está diciendo acá, ¿cierto? Es que si nosotros estamos llenos de bondad, ¿ya? Si nosotros estamos llenos de bondad y estamos llenos de conocimiento, nosotros podemos amonestarnos entre nosotros. Nuevamente, Pablo le da un énfasis a la iglesia. Gran parte del trabajo de la iglesia es el amonestarnos entre nosotros, el exhortarnos, el regañarnos levemente, como vimos antes, con paciencia. Por eso es que no podemos despedirnos el día domingo y vernos después del otro día domingo. Tiene que haber un intercambio, tiene que haber, porque justamente de lo contrario no podemos cumplir la función de la iglesia, que es la perfección de los santos. Para eso está. No podemos nosotros cumplir que nos vayamos madurando, que vayamos tomando esta leche espiritual y vayamos creciendo. No basta con el conocimiento, debemos estar con todo amor y con toda paciencia, con toda humildad, con toda mansedumbre, exhortándonos entre nosotros de manera constante. Debemos llamarnos, y nosotros a la vez, como dice acá, llenos de bondad. Si yo soy bueno, si yo quiero ser bueno como el Señor me dice que debo ser bueno, y a la vez tengo conocimiento, que dice llenos de todo conocimiento, yo debo exhortar levemente, debo llamarle la atención a mi hermano, a mi hermana, si es que realmente veo que hay algo que no es correcto. Y como estábamos leyendo antes, si lo llego a hacer, debo hacerlo con toda paciencia, con todo amor y con el conocimiento por medio de la escritura. Tampoco puedo darle opiniones, tampoco puedo decirle, mira, me contaron que parece que... No, debo hablarle a ese hermano, a esa hermana, y con todo amor. De lo contrario, vamos a estar en un ambiente donde todos nos pegamos en la espalda, estamos todos súper bien, pero no vamos a madurar nunca, no vamos a salir de nuestros errores. Incluso en el mundo nosotros nos dábamos cuenta de que el verdadero amigo era el amigo que te decía, ¿sabes qué? Te equivocaste con tal cosa, disculpa que te lo diga, pero está mal. Ese era realmente el verdadero amigo. Y eso en el mundo incluso se sabe, se conoce y se dice a veces. Más aún, con mayor razón dentro de la iglesia. Yo no puedo estar dejando pasar semana tras semana, mes tras mes, tras mes, tras mes, que veo un hermano que se va desviando, ¿cierto? Y yo no le hablo, no lo llamo, no le digo, no le leo un versículo, no le entrego un versículo. No puede ser eso, ¿ya? Entonces, benigno, bondadoso con los demás. Primera, la que acabamos de leer es Romanos 15 o Efesios. Falta Efesios, ya. Leamos Efesios 4, 30 y 32, por favor. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok.
Entonces, primero, ¿cierto? Pablo nos recuerda que nosotros fuimos sellados por medio del Espíritu de Dios. Fuimos sellados, ¿cierto? Fuimos perdonados. Y que por lo tanto, si es así, nosotros debemos eliminar de nosotros todos estos otros aspectos que son obras de la carne, que lo estábamos viendo desde antes, ¿cierto? Amargura, enojo, griterío. Sino que todo lo contrario, debiéramos ser benignos, debiéramos ser misericordiosos y debiéramos perdonarnos unos a otros como Cristo también nos perdonó. Nos pone el ejemplo de Jesús. Nuevamente, si es que nosotros no tenemos relación con nuestros hermanos, nuestras hermanas, si yo no los veo, si no los saludo, si no los hablo, no tengo nada que perdonarles. ¿Cuándo me voy a enojar yo con alguien? Si ni lo veo, o sea, ni hablo con ellos. Le digo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hoy qué bueno. Nos vemos el próximo domingo, que estés bien. Chao, hermano. No va a pasar nunca, nunca voy a tener una discusión con mi hermano o mi hermana. Imposible. ¿Ya? Todo lo contrario. Si yo tengo que perdonar a mi hermano es porque obviamente tuvimos algún problema, tuvimos algún encuentro, alguna discusión. Y eso implica que yo tengo que relacionarme con mi hermano o con mi hermana. Debemos hablarnos, debemos decirnos, debemos estudiar juntos, pero también el día de mañana, si yo realmente he madurado en la fe, tengo conocimiento, debo llamarle la atención y decirle, oye, ¿sabes qué? Y ojo que no solo el qué, sino el cómo es tan importante, ¿cierto? Las escrituras que hemos visto claramente nos señalan que no basta con decirle lo correcto, no basta con incluso darle un versículo, no, el cómo es importante. ¿Cómo me acerco a mi hermana? ¿Cierto? Siendo benignos, es decir, con la mejor intención, siendo misericordioso, recordando que yo también soy pecador, yo también estaba en el mundo y que el Señor tuvo toda la misericordia conmigo. Y por lo tanto, yo debo también perdonar a mi hermano, estar dispuesto de frentón, de antemano, a perdonar a mi hermano. ¿Ya? Lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Al final también, y que hemos estado repasando en todos estos otros frutos espirituales, es el contexto. ¿Ya? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos los frutos espirituales? ¿Por qué Carlos le va a dedicar tanto tiempo a estudiar estos frutos espirituales, ¿cierto? Y nosotros estábamos viendo en Gálatas 3.3. No sé si leamos de nuevo Gálatas 3.3 porque es un buen ejemplo que Pablo reprende, ¿cierto?, a la iglesia de Gálatas. Gálatas 3.3. Carlita, ¿puedes leer tú, por favor? Cuán necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ya, entonces lo que le está diciendo a la iglesia de Gálatas, ¿cierto? Le está diciendo que si ellos habían comenzado con el Espíritu, si ellos habían recibido al Señor, si ellos habían sido bautizados, enseñados, y ellos habían visto los frutos del Espíritu, se alejaron y ahora terminaron viendo la carne, trabajando por la carne, tratando de mejorar su carácter, tratando de mejorar su forma de vivir, tratando de congregarse en la carne. Nosotros habíamos visto antes todas las obras de la carne. Entonces, realmente nosotros seríamos necios si nosotros pensamos que en nuestro antiguo ser, en nuestra antigua vida, cuando aún estábamos en la carne, nosotros veíamos todas esas obras en nuestra vida. Y nosotros ahora que ya no somos de la carne, somos espirituales, vamos a pensar de que realmente vamos a lograr algo bueno por medio de la carne. No es así, seríamos necios pensar eso, sería lo más ilógico del mundo. Por lo tanto, si nosotros andamos en el Espíritu, si somos espirituales, nosotros debemos trabajar por medio del Espíritu. Debiéramos ser perfeccionados por medio del Espíritu, no por medio de la carne. Y en Gálatas 5.25, un poco más allá, ¿cierto?
que es justamente lo que viene después de los frutos espirituales. Si alguien puede leer. Gálatas. Dale, Mario. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya. Entonces, Pablo, después de hablarle solo todo este rato, digamos, todo el capítulo 5 sobre los frutos de la carne y después, o sea, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿cierto? Le dice que deben andar y caminar en el Espíritu, ¿ya? Andar y caminar en el Espíritu. ¿Y cómo se camina en el Espíritu? Como vimos la semana pasada, ¿cierto? Recordando, debemos tener un compromiso con la oración, debemos estudiar la palabra del Señor. Nosotros no basta con el conocimiento, sino que también debemos entregarnos, rendirnos y obedecer al Señor. Como dice Gálatas 6.2, ¿cierto? Debemos congregarnos, restaurarnos, sobrellevando las cargas de unos y otros. Nuevamente vemos la importancia de la iglesia en esto. O sea, ese es el orden. Congregarse, al congregarse, restaurarse, llevando las cargas del otro, ¿ya? Para eso estamos. Y por último, nosotros debemos hacer un examen en nuestras vidas respecto a los frutos del Espíritu. Es decir, ¿cómo sé yo que no estoy contristando, es decir, apretando el Espíritu que está en mí? ¿Cómo sé yo que realmente le estoy dando espacio para que ese Espíritu crezca en mí? Tengo que evaluar los frutos del Espíritu. El Señor es súper claro. Si yo tengo el Espíritu, yo voy a dar frutos. Por los frutos los conoceréis. Por lo tanto, si en mi vida, antes de llegar al Señor, estos frutos, estas características están iguales a como yo estoy ahora, estamos mal. Se supone que yo tengo que crecer en esto, yo tengo que desarrollarme, debo tener más amor, más gozo, debo tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un listado, por así decir, de índices que a mí me permiten saber para dónde voy y cómo voy. ¿Estoy mejorando? ¿Estoy empeorando? Antes yo tenía más paciencia y ahora no tengo paciencia. ¿Cómo es mi relación con mi papá o con mi mamá si es que ellos no son creyentes? ¿Ahora tengo menos paciencia que antes? No debiera ser así. No debiera ser así. Entonces, esa es la importancia de los frutos espirituales. A mí me permiten saber si yo he trabajado como el Señor me pide que yo trabaje. A mí me permite saber si es que realmente estoy avanzando hacia el Señor o me estoy alejando del Señor, ¿ya? El deseo de todos nosotros, el deseo de cada hijo de Dios, ¿cierto? Siempre tiene que ser el avanzar en estos frutos espirituales. Y como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Estas son las formas de avanzar en los frutos espirituales. La oración, la lectura, el estudio de la palabra, pero también la entrega, rendirse y obedecer. Y lo último, que también es importante, el congregarse. Y no solo congregarse para pelar a la gente o saber las últimas copuchas, sino, como dice ahí, para restaurarse. Si yo estoy en la iglesia y veo a un hermano, una hermana que realmente está pasando por momentos difíciles, se le nota distinto, distinta, etcétera, no debo quedarme callado, debo acercarme a esa persona. Y esto es particularmente importante para aquellos que llevan más tiempo en la iglesia. No se espera de alguien nuevo que quizá le nazca eso, pero sí, particularmente a aquellos que sí llevan un tiempo en la iglesia y que ya son más maduros y que vienen a la iglesia y que se congregan. Debemos nosotros necesariamente relacionarnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas, ¿ya? Debemos buscar las instancias para acercarnos, debemos trabajar con ellos, debemos santificarnos por medio de nuestros hermanos y madurar. Así que ese es el final que queríamos ver sobre este repaso de los primeros frutos espirituales que estamos viendo y que Carlitos va a seguir a partir de la próxima semana sobre la fe, debiera ser con la fe. No sé si hay algún comentario, alguna consulta o algo al respecto. Bueno. Ya, Setianita.
No sé si... Mario, ¿tú puedes orar, por favor? Pedir. Buenas tardes, Señor. Nos presentamos ante ti, Señor, para agradecer nuestra oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. También te presentamos todos nuestros pecados y todo lo que hacemos que no te agradan, Señor. Te pedimos perdón por aquí. También, Señor, te pedimos por todos los hermanos que están viviendo momentos difíciles. Te pedimos por ellos. Y te damos gracias por darnos siempre, cada día, mucho más de lo que necesitamos y que a veces nosotros no valoramos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.